Ahora sí, comenzamos. Sí, pues, Nadia. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, Ahora sí. muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho SAD para estar con vosotros y vosotras. Y estoy encantada de estar con mis amigas Claire y Sonia y aprovecho esta ocasión para exprimir toda mi solidaridad contra la campaña que está de acoso y de difamación contra Sonia Moreno, que es periodista y que lleva mucho tiempo trabajando en Marruecos. Bueno, hablar de la situación de las mujeres es tan difícil, tan complicado en una pequeña charla, sabiendo que es un conjunto de muchas cosas. Y bueno, intentaré centrarme en algunos aspectos. Mi castellano no es perfecto, como ha dicho Zach, sino bueno, que me manejo bastante bien y me gustaría que sea mucho mejor. Entonces, espero que seáis indulgente hacia mi castellano. Me encanta el título que le habéis dado a la charla, a esta jornada, abriendo los ojos frente a las realidades ocultas, y es verdaderamente un titular muy llamativo y muy significante. Yo quiero aquí un poco hablar de que siempre desde Occidente se ha tenido una imagen muy estereotipada a las mujeres de Marruecos. Y claro, pongo a las mujeres en plural, porque muchas veces se habla de la mujer marroquí, de la mujer árabe, de la mujer musulmana, sabiendo que el mundo musulmán engloba a más de 1.500 millones de personas, a decenas de países, a tradiciones muy diferentes, lenguas, etcétera. Y por lo tanto, como bien dice el gran intelectual Edward Said, es totalmente falso intentar reducir todo esto en algo llamado Islam. Y los musulmanes y las musulmanas que viven en los países árabes, pongo la palabra árabe entre comillas, porque no recoge la componente amazigh que existe en varios países de África del Norte, pero para que nos entendamos, voy a hablar de países árabes. Los y las musulmanas que viven en los países árabes apenas representan el 20% de los musulmanes. Por lo tanto, es una minoría dentro de lo que son los países musulmanes. Y en este contexto tan diverso no se puede comparar un país con otro, ni situaciones de mujeres en países como Arabia Saudí, en Irán, en Afganistán, con las mujeres en Túnez o con las mujeres en Marruecos. Y contrariamente a todos esos discursos compasivos y a las imágenes estereotipadas que se tienen desde Occidente, las mujeres en estos países, y especialmente voy a hablar de Marruecos, esa imagen siempre las hace pasar por unas personas víctimas, pasivas, silenciosas, sumisas, veladas y manipuladas. Y en ningún momento se fomenta esa imagen de mujeres activas, de mujeres como sujetos políticos que intentan reivindicar y que son muy activas en contra de las discriminaciones que sufren. Un poco de historia antes de hablar de la situación de las mujeres, de la situación en Marruecos. El movimiento de mujeres no es una cosa de ayer y parece que solamente hablamos de movimiento de mujeres a partir de finales de los 70 o de los 80. Es un proceso, es una lucha que tiene más de un siglo. Mediados del siglo XIX aparece el movimiento Nahda,
que podíamos traducir por la palabra renacimiento. Es un movimiento transversal, cultural, literario, político y religioso. Y en este movimiento, Nahda, mujeres y hombres pensadores y pensadoras van a cuestionar las reglas socio-religiosas que consideraron como responsable del fracaso de los regímenes precoloniales y sobre todo van a cuestionar esas estructuras socio-religiosas y van a reconocer que la condición dada a las mujeres es totalmente incompatible con el deseo de emancipación y de evolución y de desarrollo. Bien sabemos, no solamente en esta parte del mundo, sino en todas las partes del mundo, que la historia ha sido escrita por los hombres sobre los hombres. Por lo tanto, las personas, las mujeres que han participado en este movimiento Nahda son muy poco conocidas. Hablamos más bien de varones, de Qasim Amin, de Tahar al-Haddad, de Mohamed Abdou, pero olvidamos a muchísimas mujeres como Malak Hifni Nazik, como Hind Naufal, como la Habiba Hassim, como Saadiya Din, como Huda Sha'rawi y muchísimas más. Este movimiento apareció esencialmente en Egipto y es ahí donde va a florecer una reflexión moderna sobre las sociedades árabes. También se integrarán muchos intelectuales y políticos este movimiento de Nahda, pero de diferentes países del mundo árabe, pero es en Egipto y en el Líbano donde se van a editar artículos y libros, porque es en esa parte donde se va a desarrollar esencialmente la imprenta, pero también la prensa de política, pero también la prensa femenina. Y también se va a abrir las primeras escuelas para niñas. También va a haber muchas delegaciones de estudiantes que van a poder ir a estudiar a Francia, a Gran Bretaña y a Estados Unidos. No tenemos que olvidar que este periodo de finales del 19 hasta mitad del siglo XX estamos en una época colonial y el movimiento ha tenido que integrarse en la lucha contra el colonialismo sin dejar de cuestionar las situaciones dadas a las mujeres. En esta época, y ya me voy un poco a centrarme más en Marruecos, se van a crear varias asociaciones a partir de los años 30. Y estas asociaciones van a ser muy activas a nivel de educación de las niñas, pero también a nivel de reivindicación. En 1948, la Asociación Marroquí Akhawat Safa, Hermanas de la Pureza, van a sacar un memorándum donde reivindican la abolición de la poligamia, reivindican la abolición de los matrimonios de niñas. Os imagináis que estamos en el 48 y muchísimas otras cosas. Y también hay en esos momentos, en casi todos estos países árabes, va a haber una participación de las mujeres en la vida pública y también en los movimientos nacionalistas de una manera muy activa, y no nos olvidamos sobre todo de las argelinas que han tenido un compromiso y una acción muy fuerte dentro de la resistencia al colonialismo. Pero, como he dicho antes, otra vez la historia se olvidará de las mujeres y de manera general hablamos más de los resistentes y nos olvidamos de las resistentes, sabiendo que las mujeres han participado de manera muy activa, llevando armas, cuidando a resistentes, escondiendo a resistentes y también participando en algunas acciones de la guerrilla de resistentes. Pero en todos estos países, sobre todo en África del Norte, los nacionalistas van ganando mucho terreno y van a decidir de que la prioridad no es
que la prioridad es liberar al país de la colonización y que cualquier debate sobre la sociedad o sobre la condición de las mujeres tiene que ser aplazado para otros momentos. A las mujeres siempre nos han dicho que no es el momento adecuado y que había que esperar. Por lo tanto, las mujeres van, claro, a unirse a este discurso. En Marruecos, en 1947, hay la visita del sultán Mohammed V, el abuelo del actual rey, a Tánger. Y una cosa impactante en ese momento es que la princesa Aisha, la hija del sultán, pronuncia un discurso haciendo un llamamiento al derecho a la educación de las niñas y haciendo un llamamiento al derecho al trabajo para las mujeres. Por lo tanto, ese símbolo de mujer que toma la palabra y que hace un discurso político esencialmente, porque en ese discurso también ella va a hablar de la independencia de Marruecos y va a hablar también de la colonización. Y eso va a dar muchísimas esperanzas para las mujeres y parecía que las cosas iban a cambiar para las mujeres después de la independencia. Pero sabemos bien que después de la independencia, en los años 60 y 70, vamos a vivir un régimen autoritario con muchísimas represiones y limitaciones de las libertades públicas, y también va a haber muchas detenciones de presos políticos. Y dentro de esta situación, sobre todo las familias de los detenidos políticos se van a organizar y va a haber un rol importante de las mujeres dentro de esta movilización para denunciar, para apoyar a los detenidos políticos. Son esencialmente camaradas de los detenidos políticos, pero también hay mujeres que han sido también que han sufrido esta detención, y también, y nos olvidamos que también muchísimas madres, mujeres que casi nunca han salido de sus casas, pero que sí se van a enfrentar a la policía, porque durante las visitas todo lo que puede pasar como represión hacia también las familias, y que van a tener que enfrentarse a la policía, a enfrentarse a sacar comunicados, a hablar con la prensa, a denunciar, etc. Y también en esta época hay una movilización muy activa de las estudiantes en el sindicato, la Unión Nacional de Estudiantes de Marruecos, l'UNEM. Y a finales de los años 70, frente a varios atentados, golpes de Estado en contra del rey, va a haber una cierta apertura política por parte del palacio, y a finales de los años 70, sobre todo comienzos de los 80, va a haber esa apertura política, y hay una negociación empieza una negociación con la oposición, y en ese momento se van a crear varias asociaciones de derechos humanos, pero también de derechos de las mujeres. Primero, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que ya en el 79 va a crear lo que se ha llamado Club de Alfabetización para las Mujeres, y va a tener un éxito tremendo, hasta el punto de que las autoridades van a cerrar los sitios donde se organizan estos cursos. Después, en el 83 se publica la revista feminista 8 de marzo por mujeres que pertenecen a la Organización de Acción Democrática Popular, que apenas ha sido legalizada, y se va a crear la UAF, la Unión de Acción Feminista, en el 87, la DFM, etcétera, etcétera. Y también desde las universidades, sobre todo la Universidad de Rabat, se van a crear grupos interdisciplinares y mixtos de estudios sobre la situación de las mujeres. En ese momento no se hablaba todavía de estudios de género, pero son las primeras células de estudios de género. Hay varios factores que han contribuido a la
a la aparición de este movimiento feminista en Marruecos, del movimiento de mujeres. Primero, el acceso de las mujeres a la enseñanza y al trabajo. Estamos frente a la primera generación de mujeres que han podido estudiar, ir a la escuela, pero también a la universidad, y por lo tanto un grupo de mujeres que se va a cuestionar su rol en la sociedad. También, como ya he comentado antes, el segundo factor es esa abertura política y la posibilidad de poder crear asociaciones de una cierta libertad públicas. También no nos olvidamos que es una década de promoción del discurso feminista a nivel internacional, con la primera conferencia sobre la situación de mujeres en México en el 75, después en el Copenhague, en Nairobi en el 85, y después Pekín más 5, etcétera, etcétera. Todo esto va a permitir esa emergencia, ese desarrollo de varias asociaciones de mujeres, y sobre todo con la cooperación internacional, donde se van a hacer muchísimas acciones. Una de las acciones más importantes que ha llevado a cabo el movimiento feminista en Marruecos ha sido la reforma del Código de la Familia, pero no solamente, también se ha trabajado en otros temas, en varias otras reformas de leyes, pero también en la representatividad política, en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, y actualmente solo las asociaciones las que tienen ese papel. Desgraciadamente, el Estado ha empezado ahora con una campaña sobre la lucha contra las violencias hacia las mujeres, pero los centros de escucha, de orientación a mujeres supervivientes de violencia, los llevan las asociaciones y no el Estado. Los pocos también centros de acogida, hay muy pocos en todo Marruecos, también los llevan las asociaciones de Marruecos. Si cuando quieras me dices si me alargo. Nadia, tengo una pregunta, bueno, una pequeña intervención para ti. Hablaste de la ley de la reforma del Estatuto de la Mujer. Ahí no sé si hemos avanzado o hemos retrocedido, porque tengo entendido que en el grupo, en el gobierno progresista, de que era la ministra, creo, sale, esta reforma era más progresista que la de 2004. Otra cosa, me imagino que se han echado por atrás, porque esta reforma le quería llevar adelante el gobierno progresista, pues una de las cosas que se logró ahí, que daba derecho a la mujer a pedir divorcio. Yo me acuerdo que he visto una mani empujadas por el sector islamista. Había muchísima mujer en esa mani en Casablanca, había mucha mujer. Nadia, ¿cómo se puede entender eso? Una mujer en Marruecos sale a manifestar contra una ley que le da derecho a separarse y a divorciarse. ¿Cómo se puede entender? Bueno, tú hablas de la marcha en el año 2000, el 12 de marzo del 2000. 99 o 2000 o algo así. En el 2000, exactamente. Esa manifestación que ha sido primero, ¿cómo decir?, organizada por el movimiento feminista de mujeres en Rabat, pero a raíz de esa manifestación también los islamistas han llamado a una contramanifestación en Casablanca. Y claro, en ahí se ha hecho, todas las corrientes islámicas han respondido favorablemente para manifestarse en Casablanca en contra de lo que se llamaba en ese momento el plan de integración de la mujer en el desarrollo, que fue elaborado por el
el Mohamed Said Saadi, al quien quiero rendir un gran homenaje, porque es un hombre, ha sido secretario de Estado y no ministro, pero que ha trabajado muchísimo sobre la situación, sobre los derechos de las mujeres. ¿Cómo una mujer puede manifestarse en contra de los derechos de las mujeres? Y eso lo vivimos en todos los países. En España, ¿cómo las mujeres pueden estar en contra del aborto? Y hemos visto muchísimas mujeres. Eso ya es, las mujeres pueden tener esa ideología patriarcal, como podemos tener hombres que son feministas y que están pro derechos de las mujeres. Entonces, no es el hecho de ser mujer que ya eres feminista, ¿no? Y por lo tanto, claro, es una manera, es una educación, es una ideología. Entonces, muchísimas mujeres, desgraciadamente, y eso es difícil de entender, pero claro, según la educación, según la ideología, según cómo te han educado, etcétera. Y es difícil para las mujeres cuestionarse de toda esa educación y reivindicar y ser activa. Eso también hay que verlo de otra manera. Vale, Nadia, gracias por esa intervención, interesante intervención. Habrá tiempo para intervenir más. Bueno, ahora vamos a dar el paso a Claire Trichot. Claire Trichot, como he dicho, que es una mujer que trabaja a pie de calle con las madres solteras. Además, es una ONG con una trayectoria muy larga en Tánger, trabajando, acogiendo a estas mujeres. Claire, ¿nos puedes contar un poco esa realidad? ¿Qué hacéis? Dar a conocer, por ejemplo, qué hacéis, que vuestra organización, cómo el trabajo que hacéis, qué tipo de acogida, qué apoyo sanitario, psicológico, no sé, pues para informarnos. Muy bien, muchas gracias Saad, muchas gracias Nadia por esta descripción tan interesante e histórica también. Encantada de volver a verte, Sonia, y de conocer a Nisrin. Encantada de estar con vosotros esta tarde. Bueno, 100% mamás. Tánger, para que sepas, para quitar algún día. Todos quedan en casa. Pues sí, desde Tánger estamos con la primavera ya a la puerta. Y bueno, yo llevo 20 años en Marruecos viviendo en la ciudad de Tánger y he fundado con otros compañeros marroquíes la asociación 100% Mamás en 2006. Es una asociación ya que tiene 15 años, es una gran adolescente. En 100% Mamás defendemos los derechos de las mujeres, madres solteras, mujeres migrantes y mujeres profesionales de sexo. Hemos empezado trabajando con el colectivo de madres solteras, un colectivo particularmente que vive situaciones particularmente vulnerables a nivel de derechos. Hemos empezado trabajando con ellas y con sus hijos, acompañándolas en su itinerario de madre excluida. Y en 2016 hemos decidido ampliar el foco a otras mujeres en gran vulnerabilidad, mujeres que vienen de otros países, que están en una situación de tránsito, por la mayoría que vienen de países subsaharianos, también muchas veces solas con hijos, y mujeres marroquíes en situación también de gran violencia, las profesionales de sexo. Con esos tres colectivos hemos desarrollado distintas intervenciones, distintos servicios para acompañarlas, apoyarlas en el momento de más vulnerabilidad, intentando luchar contra las discriminaciones que viven en su día a día, pero sobre todo empoderándolas y yo diría acompañándolas en su emancipación, ¿no? Que creo que Nadia lo ha explicado muy bien. No solamente se trata de hablar de víctimas, sino se trata de hablar de mujeres que se enfrentan a unas situaciones de violencias, unas situaciones de discriminación insoportables y que se enfrentan a ellos de una forma, yo diría, con mucho valor
Y las entidades, las asociaciones como 100% Mamás, pero como tantas otras que estamos trabajando en el terreno, en el día a día, acompañamos a estas mujeres en un proceso de emancipación para que puedan defender sus derechos, para que puedan acceder a los servicios que hoy no se le están dando. Entonces, Claire, permíteme una cosa. El perfil que suele ser siempre víctimas de abusos, víctimas, matrimonio infantil, que suele ser el perfil, más o menos así. bueno, es un perfil muy amplio, yo diría, ¿no? Evidentemente hablamos de mujeres muy invisibilizadas en la sociedad y muy excluidas, tanto institucionalmente como socialmente, y son mujeres que mayoritariamente tienen un perfil ya con varias vulnerabilidades, o bien por su origen familiar, por su proceso personal. Son mujeres que ya llevan un bagaje de dificultades, de problemas, y el embarazo no deseado, el embarazo en situación no matrimonial, al final es una situación más de violencia o de vulnerabilidad que viven estas mujeres. Tenemos mujeres principalmente entre 18 y 30 años, pero también menores de 15, de 16 años. Son mujeres que están en situación de movilidad, se han desplazado para huir de su situación. Son mujeres que en el momento en que se quedan embarazadas, la exclusión que viven del padre biológico, de su novio, ¿no? Generalmente son el 80% situaciones de relaciones consentidas con una pareja. Se quedan excluidas primero por la pareja. Después a medida que vaya apareciendo y visibilizándose el embarazo, bueno, pues van excluyéndose de la familia, los amigos, va perdiendo su trabajo y se encuentra en una situación de exclusión total, a veces en la calle, las encontramos a veces también en la calle, por lo cual son perfiles que su situación de exclusión se deteriora progresivamente a medida de que va enfrentándose a esas violencias sociales, psicológicas, jurídicas, institucionales y políticas, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos es responder a esta urgencia de exclusión, acogiéndolas, acompañándolas para que tengan un embarazo digno y que puedan acceder a sus derechos que en mayor parte existen en Marruecos, pero que no se aplican cuando se trata de colectivos tan excluidos. Vale. Si me permites, Claire, tengo entendido que la prueba ADN es una reivindicación histórica de los movimientos sociales, ¿no? Pedís, por ejemplo, a través de la prueba de ADN, a ver quién es el padre biológico, tiene que pagar una pensión, también el niño tiene derecho a un libro de familia. Bueno, tengo que entendido que es una reivindicación, ¿no? Hasta la ministra, que era islamista, me imagino que también metió la pata, pues estaba a favor de esto, mientras su partido no, no sé. No sé. ¿Sí? Es importante explicar que la paternidad ilegítima no existe. Es decir, la maternidad es una evidencia, nace un niño, con lo cual el Código de Familia reconoce la maternidad de hecho, lógicamente, pero el Código de Familia no reconoce la paternidad ilegítima fuera de un marco matrimonial, con lo cual si una mujer quiere que ese hombre reconozca el niño, necesita su aprobación, primero, que él esté de acuerdo, que él admita esta filiación, y después necesitan casarse. Necesita que un tribunal declare un reconocimiento matrimonial para que este señor sea reconocido padre. En el caso de que este señor diga que no es su hijo, como la mayor parte lo dicen, que no tiene por qué ser su hijo, pues un test de ADN desgraciadamente no soluciona, porque no es elemento de prueba en la justicia marroquí, el test de ADN. Existen
sentencias en el que, a pesar de que el test de ADN reconozca que este señor es el padre, no, el tribunal no reconoce la paternidad, la filiación. Entonces, son incoherencias de la justicia que claramente vienen de un patrimonio patriarcal y histórico que no están adaptados a los convenios firmados por Marruecos, a la Constitución marroquí, que reconoce unos derechos. Y esto vulnera evidentemente a los derechos de la madre, pero sobre todo los derechos de los niños nacidos de este matrimonio, que no tienen derecho a una identidad completa. Entonces, claro, las asociaciones feministas reivindicamos no solamente que el test de ADN se pueda hacer, sino que sea reconocido como prueba jurídica. Ha habido hace unos años un intento de reconocimiento del test de ADN por un juez en Tánger, pero en casación esta sentencia no ha sido aprobada. Entonces sigue siendo una reivindicación de las entidades, evidentemente, que se haga este test y que sea reconocido. Tengo entendido que estamos en una sociedad con muchas contradicciones, ¿no? El sexo fuera del matrimonio se castiga con cárcel. No sé si me exagero, 80% habrá que fuera de ese matrimonio. Tengo entendido, por ejemplo, el aborto está prohibido, pero me acordé de aquel año que el jefe de la Generalidad de Rabat, Shraibi, creo, que se estalló y dijo, por ejemplo, no sé si dijo que 900 al día se practican y además la mayoría se practican con métodos tradicionales, las mujeres se quitan con hemorragias, entonces le complica el trabajo más a los médicos. No sé qué estáis percibiendo, por ejemplo, en Marruecos. ¿Estamos evolucionando, a lo mejor llega algún cambio? No sé cómo lo estáis viendo, Claire, sobre ese tema. Bueno, tienes totalmente razón. Todavía en Marruecos la mujer no tiene derecho de disponer de su cuerpo. Y es un hecho que en relación a todas las mujeres, las madres solteras, es un ejemplo, ¿no?, de discriminación y un ejemplo vivo de que la mujer no puede disponer de su cuerpo. Tiene razón, es el artículo 490 del Código Penal que penaliza las relaciones sexuales fuera de matrimonio. Lo mismo, el artículo 454 del Código Penal criminaliza los abortos. Solamente son reconocidos los abortos, o sea, son posibles, autorizados los abortos en caso de violación, de malformación de feto y de incesto, ¿no? En otros casos están prohibidos, pero como bien dices y como Shafik Shraibi lo dice, en Marruecos cada día son entre 600 y 800 abortos al día. Ilegales, claramente, ¿no? Y la mayor parte de las mujeres que llegan a 100% mamá llegan porque no han conseguido abortar, porque para algunas mujeres, evidentemente, el aborto, aunque ilegal, es un aborto que se paga con mucho dinero y que la mayor parte de las usuarias de la asociación no tienen el acceso al aborto por no tener la necesidad económica, no tener la posibilidad económica. Con lo cual, claro, estamos hablando de un derecho, de derechos en el que el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo no existe para ninguna mujer. Entonces, actualmente es la misma, o sea, notamos exactamente lo mismo. Esto no ha evolucionado, todavía es un tabú, a pesar de una realidad que empuja a un cambio y a reformas. Claire, permíteme una cosa. ¿Tú crees el cambio dónde tiene que venir? Por ejemplo, una vez que sensibilizamos a la sociedad, una vez que introducimos la educación sexual en las escuelas, como estamos pasando en Occidente, ¿y quién se opone a esa introducción de la educación sexual en las escuelas?
Bueno, claro, es que no hay, como dices, no hay programas de prevención de embarazos no deseados, de educación sexual, de prevención de enfermedades sexualmente transmisibles en las escuelas, menos el trabajo que están haciendo las entidades. Y si no se aplica la ley es porque las mentalidades todavía siguen demasiado impregnadas del patriarcado, con lo cual el avance, por mucho que sea legal, que Marruecos se ha dotado de una constitución que reconoce derechos, ha firmado convenios en el que se reconocen derechos a los individuos, el derecho individual de las mujeres todavía a causa de la mentalidad, yo diría, ¿no? De este freno demasiado grave, no se aplican los derechos. Hoy en día se necesita un cambio en la sensibilización, en que las personas sean sensibilizadas y entiendan el derecho a la igualdad entre mujeres real, ¿no? Vale, Claire. Tenemos tiempo para volver en el debate para hablar de esto. El tiempo corre. Voy a pasar la palabra a Sonia Moreno. Sonia Moreno, que creo que como aficionada en Marruecos y corresponsal, creo que has tenido relación con esas mujeres que son trabajadoras de campos de fresa, de zonas del Garb, no sé, del Arache, y esas mujeres que están en Huelva, ¿no? Hemos oído de todo, todos desde aquí hemos seguido a través de la prensa, incluso abusos sexuales, de todo, ¿no? Yo me acordé que la visita que ha hecho el enviado de la ONU habló de algo que decía que hablaba que el último campo de concentración de Europa era aquí o de Huelva o algo así, me dijo. No sé, ¿cómo le ves, Sonia? La voz, Sonia, el micrófono. Sí, perdona, había silenciado para no molestar las intervenciones de mis compañeras. Bueno, primero, Saad, agradecerte que hayas contado conmigo para hablar hoy de las mujeres y de la situación en Marruecos, además con dos personas que, como han dicho, nos conocemos en terreno, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar a Claire dentro de la asociación y pasar un día allí. El trabajo que están haciendo es magnífico y cada vez crece más. Y bueno, pude ver a esas mujeres, hablar con ellas y bueno, una oportunidad muy importante de conocer de cerca esa realidad y se lo agradezco muchísimo porque siempre está disponible como periodista que le llamo y le pregunto, y lo mismo con Nadia, que no solo conmigo, sino con periodistas incluso extranjeros que han llamado y que han necesitado hablar de la situación de la mujer en Marruecos, en frontera y otras muchas veces, e incluso he ido a visitarla a su universidad y nos ha recibido y siempre, bueno, encima habla español y es una ventaja. Y bueno, que me encanta coincidir con Esrin, que la conozco en las redes sociales y que voy a poder escucharla. Además me interesa mucho la parte jurídica, que ahí ando más floja, ando mejor en tema de terreno, ¿no? Bueno, cuando Saad me propuso participar, sí que es cierto que, bueno, en principio me habló de los matrimonios de menores, ¿no? A la hora de elegir los temas sobre mujeres vulnerables en Marruecos para este acto, pues eso, estuvimos pensando en las mujeres que trabajan en las fronteras de Ceuta y Melilla, que afortunadamente creemos que pronto esta realidad será algo del pasado, y a quienes están buscando alternativas en las regiones de Nador y Castillejos y Tetuán, y por lo tanto dejamos eso aparte. También descartamos hablar del matrimonio de menores, aunque es un tema espinoso, y como hablaba antes Nadia, ¿no? con la reforma de la Mudawana, del Código de Familia en el 2004, sí que se modificó, pero todavía está lejos de una realidad dentro de los derechos humanos. Hay muchos matrimonios por fatija, es decir, por religión, que se casan, tienen hasta 5 años para llevarlo al registro y por lo tanto acaba en bastante fracaso, sobre todo porque se aprovechan de que estos hombres después pueden dar marcha atrás y no decir que el matrimonio no es válido, y esta mujer en esos entornos rurales con muy poca educación pues se encuentra vulnerable, es abusada por otros hombres y finalmente en la mejor de los casos acaba en prostitución. Esto todo está
está documentado en libros de sociólogos y médicos de Casablanca, marroquíes, y es un tema bastante espinoso. Finalmente hemos elegido hablar del colectivo de mujeres contratadas en origen, es decir, estas mujeres que trabajan en los campos de Huelva, pero que también, bueno, los campos de fresas en toda España, pero fundamentalmente en Huelva, que es donde más se concentran las fincas, pero que también esa realidad la encontramos en Marruecos. Hay muchos también campos de fresas en Larache y en Kenitra. Y bueno, pues que España busca en Marruecos para paliar la falta de mano de obra en los campos de fresas, sobre todo los de Huelva, pues está buscando a mujeres marroquíes, ¿no? Y siempre entran en la búsqueda de las mujeres más vulnerables. Es decir, que me interesaba hablar un poco de la mujer trabajadora, de la mujer que incluso siendo divorciada, viuda, e incluso hay algunas mujeres que no tienen pareja, pues luchan por trabajar y por salir adelante. Y bueno, es una situación que afecta a ambos lados del estrecho, a Marruecos y a España, porque también, como os comentaba, hay en Marruecos campos de fresas con peores condiciones laborales y por eso estas mujeres se ven obligadas a irse a trabajar fuera por su situación económica, teniendo en cuenta que además pues son elegidas las que están en una situación más vulnerable, normalmente mujeres divorciadas y viudas y con hijos pequeños a cargo. Entonces, es un tema circular, ¿no? O sea, os voy a intentar dibujar un poco. Yo he podido durante estos 2 últimos años acompañar a estas mujeres en todo el proceso. Las he recogido en Tánger cuando volvían, luego he estado en Taurit con algunas de ellas para ver cómo viven en origen y entender por qué van con esta situación tan precaria a España y cómo la necesitan y quieren ir. Y después viajé con ellas en el barco y viajé con ellas en el autobús y pasé 3 días con ellas en Huelva. Y a la vuelta a Tánger me fui a Larache y estuve en una finca de hispano-marroquíes, es decir, una empresa española que está afincada en Marruecos, pero que también trabaja para filiales, o sea, empresas en España, ¿no? Y que también están cultivando las fresas, y muchas de esas mujeres posteriormente se van, cuando tienen la oportunidad y son elegidas, se van a España, ¿no? Entonces, para entender un poco la situación, entonces es un tema circular. Empieza con las entrevistas que vienen a realizar a Marruecos las asociaciones empresariales de Huelva en diferentes regiones del país. Los propietarios de las fincas pues buscan fundamentalmente mujeres entre 25 y 40 o 45 años con hijos, porque tienen más necesidades, pero también porque saben que las cargas familiares les garantiza de alguna manera que van a volver a Marruecos cuando terminen el contrato temporal de recogida de fruta en España, que luego vamos a ver que muchas de ellas no retornan y que quedan en una situación muy grave de desamparo en España sin ningún tipo de protección. Ahí empieza ya una odisea porque recorren cientos de kilómetros, muchas veces en taxis colectivos, en buses, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, porque empiezan normalmente a las 8 o 9 de la mañana esas entrevistas. Para asistir a ellas las concierta ANAPEC, que es como el INEM, como nuestro Instituto de Empleo, y también participa la Consejería de Trabajo de la Embajada de España para que, bueno, supervisar el proceso. Yo creo que se está mejorando mucho el proceso, también hay que decirlo. Y si son seleccionadas, en el mejor de los casos, tienen que comenzar con todo el papeleo. Estamos hablando de personas que no han estudiado, que no tienen, algunas no saben ni leer ni escribir, la mayoría, y que no hablan más allá de su dialecto. Si no son de una zona céntrica o de grandes ciudades, normalmente hablan su dialecto tamasí o amasí o rafeño, o sea, es decir, que no conocen a veces ni siquiera el darija y, por supuesto, el árabe clásico lo desconocen. Entonces ahí, pues, si son seleccionadas, tienen que empezar con ese papeleo, tienen que hacerse el pasaporte, el visado, hacerse un chequeo médico con certificado y les indican también que compren los alimentos básicos para mantenerse la primera semana en España, porque una vez que están en España, los viernes las llevan a un supermercado en la parte donde estén, en el pueblo donde estén, que les corresponda para que compren sus cosas. Y también les dicen, por ejemplo, que compren pues té y las cosas que consumen marroquíes que no van a encontrar en España, o que en España, como la hierbabuena, es muy caro, porque en Marruecos un manojo de hierbabuena te cuesta 1 dirham, que son 10 céntimos, y en España te cuesta 3 euros, en el mejor de los casos si los encuentras. Con lo cual ellas ya tienen que preparar su macuto, tienen que preparar su comida, etc. Y el billete de ida se lo paga el empresario, porque ellos entienden que no tiene el dinero, pero el de vuelta, cuando ellas ya han cobrado, se lo tienen que costear ellas con lo que han ganado. De esta manera solo se les cubre la mitad del viaje, les dan el alojamiento
y ganan, pues con la subida ahora del salario mínimo interprofesional en España, alrededor de unos 41 42 euros por jornada laboral, pero tampoco, vamos a ver, trabajan todos los días, porque depende de las necesidades de recogida del fruto, es decir, que muchas veces trabajan 2 o 3 semanas al mes. Así que cuando hay mucho, trabajan a destajo y tienen que hacer más horas, que normalmente a esas horas les pagan la mitad de precio, o sea, la mitad del dinero que cobran por una hora normal, y cuando hay poco, pues algunas no trabajan y por lo tanto no cobran. Entonces, en 2 o 3 meses que pasen en España, pues consiguen unos miles de euros, 2.000 euros, que les sirven para seguir adelante el resto del año. Tenemos que tener en cuenta que el sueldo mínimo interprofesional en Marruecos no alcanza los 300 euros. Por lo tanto, 2.000 euros es casi un sueldo anual del sueldo mínimo interprofesional. Bueno, creo que en España no terminamos de entender la vida tan complicada que estas mujeres tienen en Marruecos y lo que significa para ellas trabajar durante un tiempo determinado en otro país donde no conocen la cultura ni la lengua y luego volver a su casa con un dinero que les va a permitir vivir de una manera un poco holgada. Yo he ido a familias en las que vive toda la familia, ella, 3 hijos y sus padres de ese dinero. Os voy a poner algunos ejemplos. Fátima era una de las mujeres que conocí en la selección en diciembre de 2018 en una aldea de Kenitra. Del 2019, perdón. En la costa, o sea, hace 1 año y 2 meses. Bueno, Kenitra está, para los que no sabéis, en la costa atlántica al norte de Rabat. Luego la visitas en su casa y su casa pues está a medio construir, o sea, las ventanas, el techo es de uralita, las ventanas no están cerradas, en un barrio humilde a las afueras de Rabat que le habían prestado sus padres esa casa después de divorciarse. Tiene 3 hijos ella, 3 niñas en concreto. Que, bueno, iba a decir a colación de un poco lo que ha hablado Claire, iba a comentar que en esta visita yo creo que estas 3 hijas no eran sus hijas, porque ella tenía mi edad y tenía una hija de 23 años y la niña pequeña tenía 1 año y medio y luego tenía una hija de 5 años y algo y ella estaba divorciada desde hacía como 4, lo cual entiendo que esa niña pequeña era la hija de su hija, pero ella se había hecho cargo de la niña porque si no sabe lo que le espera, es decir que es la sensación, y lo comentamos, el fotógrafo que vino conmigo de Amnistía Internacional a hacer las fotos, ¿no? Comentamos que probablemente estaba protegiendo a esta niña que pues sería probablemente un matrimonio que ella no estaba casada porque no nos dijo que su hija estuviera casada, con lo cual madre soltera. Entonces ella adoptó a esa niña como si fuera suya. Esto pasaba en España también. En la época de mi abuela, que ahora tiene 89 años, ocurría también, ¿no? Niños que vivían en casa de los padres y realmente eran los nietos, pero decían que eran sus hijos, ¿no? O sea bueno, que todo está relacionado, ¿no? en cierto modo. Entonces, bueno, esta mujer de verdad no tenía nada que comer. De hecho, normalmente en Marruecos te ofrecen un té, te ofrecen unas pastas, te ofrecen algo, y ella no tenía nada que ofrecernos, que me dio rabia porque no pensamos en decir, pues vamos a llevar un té y unas pastas. Entonces a la chica que nos venía a traducir le comenté así como que no quiere la cosa, vete, compra unas pastas y tal, porque la mujer tenía una olla express con la comida puesta y ya está, y ahí iban a comer tallín o lo que fuera, y no tenía de verdad nada. Había pedido, estaba ya preparando la maleta y había pedido prestado dinero para comprar estas cosas, la ropa que les dicen que lleven, es decir, que no hay que ir tan allá al acoso, es decir, que la situación es una situación de falta de educación, es de que no les han dado las oportunidades en el lugar de origen y que no tienen tampoco un sustento del que vivir en su propio país. No quieren ir a España ni quieren trabajar en España, quieren trabajar en su país y tener una dignidad en su país, pero no tienen la oportunidad y por lo tanto tienen que ir a donde pueden a conseguir el dinero, ¿no? Esta mujer es una mujer privilegiada porque esta mujer vive en Rabat. Dentro de lo que cabe, ella trabajaba en la agricultura, ganaba 6 o 7 euros recogiendo limones cuando podía y tenía, bueno, digamos lo que decimos en España, chollos, algún trabajo que le iba saliendo, etcétera. Pero luego estuve en octubre en casa de una familia que realmente en Taurit está en la zona rural, porque la mayor parte de estas mujeres son de zonas rurales, de zonas donde hay muchas
menos oportunidades de poder trabajar en lo que te salga, ¿no? Estamos hablando de que no tienen, cuando tienen que recurrir al hospital público, tienen que ir con la tarjeta RAMIT, una asistencia sanitaria que sufraga el rey Mohamed VI para los ciudadanos que carecen y que no tienen muy pocos ingresos. O sea, es decir, que esta mujer recogía alubias, limones y no tenía ni contrato ni nada, toda una jornada 6 o 7 euros. Bueno, en el Atlas, entre Nahor y Melilla, conocí a otra mujer, Sara, bueno, y otra amiga suya y su hermana. Ahí había en ese barrio muchas mujeres que trabajaban en las fresas. Ella me contó que pasaban largas jornadas de trabajo en las fincas de Huelva, que han pasado hasta 15 horas trabajando, que compartían el baño 16 personas, 8 personas comparten el barracón y 2 barracones comparten el baño. Que el salario, el jefe le reducía una especie de alquiler y pagaban también la luz y el agua y el gas a medias, y además los desperfectos de la vivienda durante la estancia se les descontaba al final del salario también, ¿no? Los empresarios dicen que no se trata de un alquiler, cuando hablé con ellos, sino que es un gesto de manutención, ¿no? y que tienen que mantener las casas y que por lo tanto pues tienen que darles algo de dinero. Sonia, sí. si me permites, Sí. desde aquí la imagen que tenemos sobre estas mujeres, la imagen que tenemos que son de mujer migrante de la zona rural que habrán dejado la escuela en una edad temprana, gente que no tenía formación. Una pregunta también, ¿se puede calcular de dónde la procedencia de la mayor proximidad de estas mujeres? ¿De qué zona de Marruecos? ¿El este, el sur? Bueno, hay muchísimos autobuses, cuando tú llegas hay como un regáfono cuando llegamos al puerto y las van colocando por los sitios a los que van, y hay mucha gente, por ejemplo, van por días, hay mucha gente de Agadir, hay muchísimas personas de Bine Malal, de la zona entre Agadir y Marrakech de la montaña, hay mucha gente de la zona rural de Meines y de Fez. Si te fijas, son zonas además que son de agricultura en el propio Marruecos. Larache, Kenitra, la zona de Taurit, de Berkana hay muchas, de Usda, que es una zona muy pobre. Es decir, son zonas rurales, pobres y también relacionadas con la agricultura, porque también ellos buscan que sean personas en la entrevista. No dura mucho la entrevista, pero que si pueden, ANAPEC ya sabe todo esto. Si han trabajado alguna vez en agricultura, también se fijan en las manos, porque dicen que es muy importante la delicadeza a la hora de coger las fresas, porque hay 2 tipos de recogidas. Están las fresas que, digamos, van a mesa y esas están ahí colocadas y muy bien y demás, y luego están las que van a la industria, que son para hacer pues, helados, confitura, yogur, que no necesitan tanta delicadeza, ¿no? Pero que es una fruta con mucha delicadeza y claro, también con un montón de trabajo, porque van con sus carros, tienen que ir dobladas, bueno, es fuerte. En la Arache que estuve, la situación es todavía peor, porque es que la mujer de la Arache que entrevisté, esta mujer tenía que montarse en un carromato con otras 25 personas, que ya hemos visto que había un accidente hace 2 años fuerte, grande, porque se volcó y es donde se descubrió la situación en la que estaban. Y tiene que estar 3 horas para llegar al campo a trabajar, es decir, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Esta mujer tenía un hijo y ella sola, y decía que su hijo le gastaba todos los días para estudiar porque ella quería que estudiara 2 euros al día y ella ganaba 7. Entonces decía que trabajaba todos los días menos los domingos y que cuando están enfermas o están cansadas o están demás, les dicen que se vayan o no, que no vengan y no cobran. Yo le pregunté al dueño cómo podían controlar, porque tenía 100 y pico empleados y pueden venir o no venir. Y tenía una aplicación en el móvil para saber cuántas personas vienen, cuántas personas no vienen, quién viene o no viene para la contabilidad de pagar al fin de mes, porque no tienen contrato, cobran por día y por lo que recogen. Bueno, esto lo está denunciando todas las ONGs de Marruecos y todas las ONGs feministas desde hace mucho tiempo, porque además es que son primordialmente mujeres. O sea, es decir, es una situación, vamos, que en Marruecos trabajan jornadas de 12 horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me decía esta chica, la de Taurit, que trabajaba en cafeterías y restaurantes porque ahí no hay agricultura y que cobraba 3 euros. Es decir, que vale, claro... Sonia, Sí. gracias por la intervención y habrá tiempo para debate.
Vale. Y vamos a pasar palabra ahora a Nisril, que le tenemos ahí olvidada. Hola Nisril, ¿qué tal? No te escuchamos. Ah, sí, ahora has dado, sí. Hola Hola, ¿qué tal Nisril. estáis? Bien, bien, bien. Me Bueno, alegro. Bueno, tú como abogada, ¿no? Abogada que trabajas con el tema extranjería. Hace poco tuve la ocasión de mediar en servicios sociales con una mujer marroquí que se casó por consulado. Bueno, la mayoría se le ha casado en el país de origen. ¿Hasta qué punto puede influir esas leyes, digamos, que le está persiguiendo, ¿no? Estas leyes que están en la otra orilla hacia mujeres que están ya instaladas aquí, que han pasado han pasado por ser mujeres ilegales, ahora son mujeres con derechos, pero las leyes de Marruecos le persiguen hasta aquí. No sé si te he explicado, me has entendido o te he explicado bien. sí. Bueno, antes que nada, daros las gracias, Saad, por siempre contar conmigo y a Jacortin, a vuestra asociación, porque siempre es un placer acompañaros. Y bueno, ahora con esta nueva metodología, no a través de Zoom, que se hace un poco extraño, pero bueno, nos estamos acostumbrando en este año de pandemia, no nos ha quedado otra. Es un placer compartir panel con las compañeras Nadia, Claire y Sonia, que conozco a través de redes sociales, y la verdad que casi han dicho todo lo que me hubiese gustado decir aquí. Entonces la abogada casi se ha quedado sin poder decir nada, pero bueno, vamos a ver de dónde saco material. Con respecto a la pregunta que me haces de cómo, digamos, el Estado marroquí sigue persiguiendo a las mujeres residentes en España, incluso cuando han sido ya mujeres que, como tú bien comentas, están afincadas en España, que han tenido permiso de residencia, incluso algunas han tenido o han accedido a la nacionalidad española por residencia, pues mira, esto es un caso que por desgracia tenemos mucho en el despacho. Como veis, estoy ahora mismo en el despacho. Es una situación muy compleja, ¿por qué? Porque hay unas trabas increíbles por el desconocimiento prácticamente, ¿vale? Y os voy a explicar un caso que tengo ahora mismo, por ejemplo, encima de la mesa. Es una chica nacida en Marruecos, que viene con sus padres de pequeña, lo que se conoce como mal llamada segunda generación, ¿no? De migrantes, que entra a España como a los 10 años más o menos. Ahora es una chica de 30 y pico que ha contraído matrimonio. Y ella tiene ya la nacionalidad española, ¿vale? Ella ya tiene la nacionalidad española porque ha pasado más de 10 años, entonces ha tenido derecho al acceso a la nacionalidad española por residencia, ha estudiado aquí, ha llevado, digamos, toda su vida normativa y formativa aquí, y ahora se ha casado con un chico marroquí que vive en Rabat. Y claro, cuando han ido a casarse, pues a ella se le ocurrió la genialidad de, bueno, que como él está en Marruecos y ella está aquí, ¿cómo nos casamos? Bueno, pues nos vamos ante el consulado marroquí y yo me caso, y hacemos matrimonio por poderes, pero con el consulado marroquí. Vale, estupendo. En principio no tendría que haber ningún problema. ¿Cuál es su ley nacional? Pues según ella entendía que su ley nacional para aplicar para la tramitación del matrimonio es la ley marroquí, porque como ella es marroquí y el chico es marroquí, pues se casa con la ley marroquí, no hay ningún problema. ¿Cuál es el paso siguiente que quería llevar a cabo una vez que estaba casada? Pues lo normal, traerse al marido para España. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a traerte al marroquí a España, te encuentras que con el visado que vas a tramitarle de familiar comunitario, tu matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque tu ley nacional no es la marroquí, sino la española. Y para poder casarte en España, tienes que hacerlo pues, a través de lo que se conoce aquí como el consentimiento, ¿vale? Hay que hacer una capacitación matrimonial ante el registro civil español. No ir al consulado marroquí y casarte, sino que hacerlo ante el registro civil español, una capacidad matrimonial. Y cuando ya tienes esa capacitación matrimonial, es cuando enviamos ese documento, el registro civil lo manda a Marruecos, se entrevistan con el chico marroquí y entonces ya dan el visto bueno al matrimonio. Claro, la chica esta obvió por completo que ya era española. Entonces, ahora tenemos encima de la mesa un matrimonio que no se va a poder legalizar en España. ¿Por qué? Porque para España no ha cumplido los requisitos de capacidad matrimonial. Entonces, o la divorcio y luego la vuelvo a casar, o si no, no la puedo volver a casar con la capacitación matrimonial porque me van a exigir un certificado de soltería que no tiene porque ella está casada. O sea, el desconocimiento nos lleva a unas cosas increíbles. Estamos hablando de personas
que viven en España, que lleva 20 años en España y no sabe que cuando ha firmado la nacionalidad española renuncia de manera expresa. Hay un documento donde ella, o sea, que el registro civil, cuando ella firma la nacionalidad, que lo pone, renuncia de manera expresa a mi nacionalidad marroquí. Sí que es verdad que para Marruecos jamás vamos a dejar de ser nacionales marroquíes, jamás, aunque quieras no vas a dejar de ser nacional marroquí, pero tú para España renuncias de manera expresa. ¿Por qué? Porque no hay doble convenio de nacionalidad, como por ejemplo ocurre con otros países como Francia, que tú tienes tu pasaporte verde y tienes tu pasaporte francés. Más, con España no pasa. Con España tú firmas y eso supone un bloqueo tremendo para personas que tramitan, que tienen la nacionalidad en España y contraen matrimonio, temas de herencia, temas de divorcio, temas de kafala. Influye en todos, prácticamente en todos los estandartes de la vida de una persona. Entonces, a mí me preocupa mucho porque estamos hablando de una generación, yo soy de la generación de los 90, suelo decir que soy de la generación de los 90, que es cuando yo llegué a España con mis padres, entonces tuve una formación y bueno, pues llegué a la universidad y demás, pero nos estamos dando cuenta de que generaciones posteriores de hijos de migrantes, mal llamados hijos de migrantes, no están teniendo formación, se están bloqueando la formación por culpa de un mal llamado, digamos, volver a los orígenes. Y eso a mí me preocupa mucho porque en vez de estar, ¿cómo decir?, avanzando y buscando como salidas y empuje hacia el feminismo, hacia las libertades, hacia la igualdad, hacia todo eso que nos reprimían a lo mejor un poco en el país de origen, esas cosas que no podíamos o no teníamos acceso, una clase obrera, que en Marruecos no tendríamos acceso a lo mejor a determinados puestos de trabajo, aquí, teniendo esas oportunidades, no se está llevando a cabo. Entonces, eso me preocupa mucho, esa juventud de hoy en día. Cosas que también me preocupan. Recordaréis hace prácticamente un año, y ahora lo vamos a volver a ver, en cuanto a campañas de sensibilización con respecto al acceso al voto pasivo y activo. ¿Por qué la comunidad migrante residente en España no tenemos derecho al voto, los marroquíes? Esto os vais a encontrar este discurso que es súper conocido por una plataforma en Barcelona de chicos muy jóvenes, hijos nacidos tanto en España como hijos de inmigrantes, que os van a decir, no, mira, es que yo no tengo el derecho al voto y me parece fatal y yo quiero, y se creó incluso una plataforma de cesión del voto, yo te cedo mi voto por tal. Vale, tenemos que partir de una idea jurídica básica, que es, sí, no te están dando el derecho al voto, pero es que tú tienes 10 años para regularizar, para conseguir la nacionalidad. Cualquier persona que haya nacido en España tiene derecho a acceder a la nacionalidad española al año de residencia. O sea, no son como yo, que yo vine con 5 años y no nací en España, tuve que esperar 10, sino que o sea, mi hijo, por ejemplo, al haber nacido aquí, al año, le puedo tramitar la nacionalidad española. Entonces, está muy bien hacer ese tipo de campañas, pero hay que hacerlas con cabeza. O sea, no le puedes estar vendiendo al mundo, oye, déjame votar porque no me estás dando un derecho al voto, cuando el problema ha sido familiar o de desconocimiento, porque no has accedido a la nacionalidad española. Entonces, es un poco que yo creo que estamos en una situación de reivindicación que está súper bien, que es loable en las redes sociales, pero la falta de información y de formación nos vuelve a estar en clichés y en volver a meternos otra vez y constantemente en un sector del victimismo, en el sector del derrotismo, en el sector de los migrantes. Siempre somos los que no tenemos derechos, los que no tenemos... No, los derechos están ahí. Tú tienes que acceder a ellos. Entonces, lo que no puedes hacer es, no, mira, es que yo nací en España, tengo 28 años y no he tramitado la nacionalidad española. Pues, chica, algo estabas haciendo tú mal o tus padres tampoco se han enterado un poco. Entonces, yo soy muy crítica con este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque me parecen movimientos pues, un poco de postureo para ganar seguidores. Y entonces, eso no me supone ni me reporta que estemos haciendo movimiento social real y efectivo, que sirva para algo. Y eso a mí pues, me entristece. Hablaba antes, Sonia, de que habíais estado comentando si hablar sobre temas del matrimonio de los menores o matrimonios forzosos. Es un tema que yo tenía apuntado para un poco hablar de él, pero sí que es verdad que es un tema súper peculiar. ¿Por qué? Porque sí es cierto, y una cosa también que ha señalado Claire, que me parece súper importante, que es, una cosa es la legislación, es decir, las leyes, y otra cosa muy distinta es la sociedad. O sea, si es dispar, o sea, es increíble lo que yo leo en el Código Civil, en el Código Penal marroquí, en la legislación, extrapolarlo a la realidad social y luego también por zonas, porque no nos olvidemos de que Marruecos
Rabat no tiene nada que ver con el norte del Rif. O sea, es que no hay color. O sea, es increíble, digamos que la diferencia es abismal, porque una mujer que se forma en Casablanca jamás va a ser como una mujer del norte del Arache o de cualquier otra zona rural mucho más pequeña. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también los contextos y la cultura en el que se desarrolla esa mujer. Y eso es fundamental. Pero sobre todo, lo más fundamental es la formación en todos los aspectos. Yo no he tenido la suerte o la desgracia de estudiar en Marruecos, pero me encanta, supongo y creo que nunca se ha dado formación en este tipo de cuestiones básicas de, por ejemplo, el matrimonio. Hasta antes del 2004, cuando se reformó la Mudawala, las chicas podían casarse hasta a partir de 15 años. Y ni siquiera se necesitaba el consentimiento de la propia mujer para poder casarse, sino que simplemente con que el padre o tutor diese su consentimiento, esa mujer acababa casada. Sin embargo, con la reforma... Esas trampas que ha hecho la ley, ha hecho la trampa, eso no sé si facilita esto. Por ejemplo, en Marruecos, el matrimonio infantil dice claramente que no se puede casar hasta los 18 años, ¿no? Pero han hecho un artículo, bueno, que deja la puerta abierta. Claro, igual... sí, eso es, a eso voy. Que hay una puerta, siempre dicen que, pues, bueno, siempre legislativamente, siempre hay como vías de escape, ¿no? Pasa igual con el matrimonio de menores que con la poligamia, que también era como el gran titular de que la Mudawwana iba a acabar con la poligamia, y no acabó con la poligamia, para nada, sino que lo que hizo fue darle una puerta de atrás, esperar a que un juez te determine si tienes o no tienes capacidad económica para mantener a dos esposas, o siempre y cuando tu primera esposa acepte que tú te vayas a casar con la segunda, pues entonces te puedes casar. Ya me diréis a mí qué mujer, qué primera mujer le va a venir a contar a su esposo que si quiere casar con otra de 20 le va a decir que no, la va a dejar en la calle con los 3 hijos. Entonces, es como decir, sí, te he puesto aquí esta ley, le he dado el derecho a la mujer, a la primera mujer, para que tenga potestad, para dejarle o no al marido casarse con segundas nupcias, pero es que si no lo deja, va a acabar en la calle. Es una mujer que va a acabar en la calle con los hijos. Entonces, es totalmente tramposa la ley en ese aspecto. He leído en algún lado también, o escuchado a alguien de los movimientos sociales, decían que también los abogados le enseñan a sus clientes a hacer trampas. Por ejemplo, le dice a una persona que quiere casarse con la segunda, pues le aconseja, déjala embarazada, y el juez no tiene más que aceptar esto porque ya está embarazada y ya va a haber un camino, entonces le da permiso para la segunda mujer. Y por eso te he dicho que las leyes también lo hacen para dejar contento a todo el mundo, no sé, o algo así. Hombre, no sé si para dejar contento a todo el mundo. Las que no nos dejan contentas, desde luego, son a las mujeres. A las mujeres nunca nos dejan contentas, ni estando con ellos ni sin ellos. Siempre nos están dando por saco, está clarísimo. Pero sí que es verdad que el Código de Familia del 2004 ya debería de ser revisado de nuevo, porque muchas cosas de las que hay son obsoletas, como por ejemplo el tema de la sexualidad, el tema de las relaciones prematrimoniales, o el tema de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Que existan todavía en el siglo XXI artículos donde se penaliza la libertad sexual del individuo, me parece increíble. Me parece increíble. Han hecho una encuesta, el 80% marroquí está contra las relaciones sexuales fuera de matrimonio. No sé si eso es una esquizofrenia o no sé qué es. Bueno, pues yo creo que será una broma, porque si el 80% está en contra de las relaciones prematrimoniales, hay un 98% que se las salta a la torera. O sea, seamos conscientes. ¿Cuántas veces hemos leído a lo largo del año el último año han contactado, por ejemplo, conmigo varias asociaciones y varias periodistas, gente de la prensa, para hablar sobre los llamados certificados de virginidad que estaban teniendo tantos problemas en Inglaterra y en Francia. ¿Por qué? Porque se estaba suponiendo que las mujeres de origen árabe-musulmán, sobre todo marroquíes, argelinas y del norte de África, se les estaba exigiendo un certificado de virginidad para poder contraer matrimonio en determinados países europeos. Yo decía, es que no tengo ni idea de qué me estáis hablando, un certificado de virginidad, no tengo ni idea si Marruecos, o sea, ¿qué entidad te firma un certificado de virginidad? Porque lo que yo siempre he escuchado es que cuando te vas a casar, a veces hay personas que van al médico
para que se les certifique que no tienen ningún tipo de enfermedad venérea o de transmisión sexual, pero de ahí... Ahora en Francia un está médico- prohibido pedir este certificado, está prohibido. Claro, entonces está prohibido la solicitud de este certificado. Entonces, aquí en España, desde luego, ninguna mujer va a poder solicitar, no puedes ir a tu médico de cabecera y decirle, mira, es que yo soy musulmana, me voy a casar por el Código Civil marroquí, deme usted un certificado de virginidad, cuando la virginidad tendríamos que discutir muy y mucho qué es, si es un contexto, si es algo físico, si es algo psicosocial o qué es. Entonces, eso también había que debatir muy y mucho sobre ese aspecto. Pero lo que nos queda claro es que la mujer, como decía Nadia al principio, que siempre se nos ha puesto como sujetas sumisas y pasivas en la sociedad, somos más activas y mucho más visibles de lo que siempre se nos ha querido dar. Somos realmente el arma de visibilidad dentro de la sociedad. Y la sociedad funciona cuando la mujer está en los campos. Desde el campo de tu trabajo siempre se ha oído hablar de que la violencia machista, la violencia de género, y siempre dicen que la mayoría son inmigrantes. No sé si esto lo percibes o cómo Nos lo sorprenderíamos compruebas. porque la tasa de... Yo llevo temas de violencia de género, la tasa de casos o de procedimientos abiertos de víctimas de violencia sobre la mujer, donde la víctima es de origen migrante, es muy escaso. O sea, es muy por debajo de las mujeres pues, autóctonas, en este caso, que son las españolas. Es bajísimo. De hecho, hay muchas personas, yo he estado en juicios donde estando tanto como con o sea, tanto defendiendo a la víctima como defendiendo al agresor en este caso, donde os recuerdo que hay un artículo de la Ley de Extranjería que determina que las mujeres víctimas de violencia de género, con una orden de protección o dándoles el estatuto de víctima, tienen derecho al acceso a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, ¿vale? Entonces, no ha sido una, ni solo dos, ni tres veces que a lo largo de mis más de 10 años de experiencia he oído cómo el letrado, por ejemplo, de la acusación le ha increpado directamente a la víctima si era extranjera, si no estaba utilizando el estatuto de la víctima para solicitar un permiso de residencia. Algo que me parece en sí mismo una agresión hacia la víctima. Y eso me lo he encontrado, es mi pan de cada día, quiero decir, en cada juzgado que me he tenido que ir, donde había una víctima que era pues de origen no español, sino con permiso de, o sea, situación administrativa irregular o de cualquier otro país, me he encontrado con un letrado de contrario totalmente, vamos, sin ningún tipo de sensibilidad, donde le he increpado a la víctima si tramitaba esa orden de alejamiento para conseguir un permiso de residencia. Entonces, por eso siempre increpo muy y mucho a la formación. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que estás en un juzgado trabajando con mujeres víctimas de violencia de género, con mujeres víctimas de trata, con mujeres migrantes que se han visto abocadas a la esclavitud, a la explotación laboral, a la explotación sexual, y un montón de etcétera, lo último que puedes decirle o preguntarle es si es una mujer que lleva a cabo una denuncia por y para acceder o solicitar o regularizar su situación administrativa. Entonces, yo creo que, de hecho, esta misma mañana hablábamos con algunos compañeros, porque bueno, algunos de vosotros sabréis que hay una propuesta de ley de igualdad y no discriminación, delitos de odio en el Congreso, que parece que siempre llega a las puertas, pero nunca sube las escaleras, donde muchos de los ítems que nosotros estábamos reivindicando, como bueno, esta mañana desde el colectivo LGTBI y inmigrante en concreto, era pues que no se criminalizase nunca a la víctima, en el sentido de, si yo soy víctima y soy una persona que no tengo un estatus ni de refugiada, ni de inmigrante, ni permiso de residencia, ni nada, no tuviese miedo de ir a una comisaría para interponer una denuncia por haber sufrido un delito de odio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado... Permite, justo que hay una pregunta de Ana, una profesora que sea catalana. La homosexualidad está penada en Marruecos, pero se persigue judicialmente o nunca se ha condenado a nadie por eso. Por supuesto que se ha condenado a la gente, se les condena. Ha habido, mira, yo misma tengo clientes que han sido encarcelados, que han sido multados, que han tenido que salir huyendo del país y han tenido que venir a España para solicitar protección internacional. Hace una semana he tenido que sacar a un chico del Centro de Internamiento de Extranjeros marroquí porque venía mutilado, sus genitales habían sido mutilados. Venía de Marruecos con los genitales mutilados. Y el día que le vi, que fue la semana pasada, tuve que solicitarle de manera urgente protección internacional. Y ahora,
pues gracias a los astros, a Alá, a Dios o quien sea, esa persona ha salido del centro de internamiento y está en un centro de acogida para migrantes, está siendo tratado médicamente. O sea, me podrían decir muchas cosas, pero se sigue criminalizando, por desgracia. Y ok, precisamente en este tema. Nisreen, gracias por esa intervención tan... tengo una pregunta aquí de un seguidor que está dirigida a Claire. Me dice que pregunta para Claire. Primero, un saludo cordial por vuestra valentía y vuestro trabajo en 100% mamás. Mi pregunta es, ¿tenéis información de alguna mujer que haya sido atendida por vosotras, que haya pasado el estrecho y haya vuelto a Marruecos? Sobre la situación de las mujeres en España, en situaciones similares a las que vosotras acompañáis ahí. Gracias y mucho ánimo. No he entendido muy bien la pregunta. Entiendo si habéis es tenido casos de mujeres que se han ido a España, que han ido y que han han vuelto. vuelto. No sé, nosotros trabajamos, bueno, tanto con mujeres marroquíes como con mujeres subsaharianas. Es verdad que el trabajo, la intervención con mujeres subsaharianas depende un poco de su proceso migratorio y del día a la mañana la mujer atendida puede desaparecer, ir sanador para cruzar con su niño, con el bebé recién nacido, pero no suelen volver, si hablamos de las mujeres subsaharianas. Y las mujeres marroquíes no conozco. He conocido, de hecho, una chica hace muchos años que había no nacido en España, pero o a lo mejor nacido en España, en todo caso había vivido en España hasta los 16 años, se quedó embarazada allí en España. Y los padres la volvieron a traer a Marruecos para esconder el embarazo de Marruecos, de España, donde tenía la comunidad, la familia. Se la trajeron a Marruecos y para que tuviera el niño fue un hermano y nos la trajeron a la asociación. La chica estuvo y nunca ha vuelto a España. Ha tenido el niño, nunca ha vuelto a España. La familia le escondió el pasaporte y la residencia. Intentamos hacer algo, no te conocíamos, Nisreen, en este momento hace muchos años. Y intentamos recurrir al consulado a ver si podíamos. Ella no tenía ninguna documentación, fotocopia o algo, con lo cual no fue posible intentar rescatar su documentación para que pueda volver a España con su niño. O sea, ella se quedó el niño, en fin, una chica con mucho valor, era menor. La acompañamos y sigue en contacto de la asociación, de hecho. Mucha discriminación. Otra pregunta, las preguntas van a ti, no sé, todo el mundo te pregunta a ti. Una pregunta a Claire. ¿Vale? Madres solteras no, aborto no, test de virginidad. O sea, los jóvenes de las ciudades grandes tienen una mentalidad más abierta. Es una pregunta. ¿Hay esperanza en las generaciones que vienen para cambiar todo esto respecto a las mujeres? Bueno, estamos llevando a cabo, de hecho, un estudio. Actualmente tengo un sociólogo en la asociación que está haciendo un estudio sobre el nivel de discriminación que viven las mujeres actualmente y los obstáculos que tienen para conseguir sus derechos. Seguimos con una violencia muy fuerte, sobre todo de cara al servicio a los hospitales. Es verdad que cuando la asociación acompaña no hay esta violencia, pero cuando las mujeres que no conocen la entidad van al hospital solas, pueden encontrarse con mucho estigma y mucha violencia, a veces física, en el momento del parto, ¿no? Los jóvenes, evidentemente hay muchos jóvenes con más apertura, pero también hay el contrario, con lo cual yo creo que hasta que no se profundice el trabajo de sensibilización en las escuelas, no se integre el programa de educación sexual en las escuelas, las familias no abran tampoco ese debate y siga siendo un tabú, creo que las mentalidades va a costar, ¿no? El sistema patriarcal sigue muy real y muy presente, ¿no? en el conjunto de la sociedad marroquí. Seguro que Nadia puede completarme mejor. Vale.
tengo aquí una reflexión que voy a hacer a todas, ¿no? Sobre todo a Nadia y a Sonia. Está muy claro que estamos viviendo unos retos que no podemos superar. ¿Cuáles? ¿Qué se hace que no deja superar este reto, ¿no? Que tenemos esas leyes injustas, o porque somos una sociedad conservada, o porque el factor religioso es muy fuerte y genera un control social. Por ejemplo, tenemos el caso de los movimientos islamistas, o porque se mira mucho a la familia y la mujer como un garante del honor de la familia, o porque el Estado también le está jugando sucio con ese tema. Con esto saldrá cuentas con los periodistas críticos. Hace poco hemos visto que metió no sé cuántas los periodistas que se metió a la cárcel. El último es el Martín, ¿no? El último que salió ayer. ¿No? Es una reflexión que hago, que dónde esas barreras que no deja saltarlas o pasarlas. Voy a empezar Nadia misma. Bueno, muchísimas gracias. He perdido la conexión, he perdido muchas cosas que ha dicho Nisrin y bueno, volveré sobre el Facebook para escucharte. Yo creo que se necesita una verdadera voluntad política, esencialmente para cambiar las cosas. Solamente una voluntad política efectiva, real, no solamente en el discurso, sino también en la promulgación de leyes obligatorias. Las leyes son importantes porque las leyes pueden tener ese papel de sensibilización y de cambiar las mentalidades. Eso es muy importante. Y estamos ante una voluntad política que está más en el discurso, una voluntad muy tímida, muy lenta. Parece que necesitamos 20 años para poder cambiar una ley y después otros 20 años para hacer otra reforma. Nos hemos dado cuenta de que del 93, cuando se retocó por primera vez el Código de Estatuto Personal, hemos tenido que esperar hasta el 2004 para que haya una reforma un poco más importante. Después nos hemos dado cuenta de que esta reforma no es suficiente porque el sistema judicial es muy lento, es muy patriarcal, es corrupto y entonces hemos también reivindicado a que se vuelva a cambiar las leyes, pero vamos con una manera de una manera muy lenta. Y claro, eso también se necesita estar en una democracia, que es lo más importante. En España, por ejemplo, la situación de las mujeres han cambiado gracias a la democracia y no inmediatamente, porque siempre a las mujeres se aplaza los derechos de las mujeres cada vez. Entonces, en España sí se ha cambiado, pero gracias a la democracia, gracias también a la llegada de las mujeres en los puestos de decisión. Yo creo que eso es fundamental, de que las mujeres pueden llegar a los puestos de decisión para poder fomentar el discurso, pero también para poder, ¿cómo decir?, ir en el sentido de promulgar leyes de igualdad, leyes de igualdad entre hombres y mujeres. Después se necesita una estrategia global transversal que implica a todas las instituciones con una perspectiva de participación de las asociaciones que tienen una larga experiencia, no solamente con las madres solteras, como bien lo ha dicho Claire y como lo ha comentado, sino también con las mujeres víctimas de trata, con mujeres víctimas supervivientes de la violencia de género, etcétera, etcétera. Una estrategia global con recursos financieros, porque muchas veces existen estrategias muy bonitas en el papel, pero con recursos financieros y con recursos humanos competentes y convencidos de la igualdad. Porque tenemos estrategias y del Ministerio de Solidaridad, del Desarrollo Social, de la Igualdad y de la Familia. Ya en nombre de este ministerio nos dice todo, ¿no? Que ahí hemos puesto muchísimas cosas para no poner nada. Y entonces necesitamos
personas convencidas de la igualdad, porque este ministerio está encabezado por el Partido Islamista, que no cree en nada en la igualdad, sino que hablan más de complementariedad y no de igualdad de sexos. También se necesitan reformas de leyes de igualdad, como ya lo he dicho, y claro, el cambio de la mentalidad es esencial, pero el cambio de la mentalidad necesita tiempo. Por eso se necesita una voluntad política que es esencial para poder cambiar las mentalidades. No nos olvidamos de que hubo ciertos avances finales de los años 70, los años 80 hasta los años 90. Pero a partir de los años 90 va a aparecer ese discurso islamista wahabista que proviene del petrodólar, que han financiado cadenas satélites ¿cómo decir?, para hacer retrocesos con predicadores y predicadoras formulando un discurso de que las mujeres, nuestro destino es cuidar a nuestros hijos y al marido, y están en nuestras casas, es ser obedientes, etcétera, etcétera. Y ha sido ¿cómo decir?, una manera de romper ese camino hacia la igualdad. Estas cadenas, este discurso del wahabismo importado desde Arabia Saudita ha tenido efectos muy negativos sobre la situación de las mujeres. Han salido en la televisión teleevangelistas como ¿cómo se llama este? Khalid, no es Amr Khalid, no me acuerdo del nombre, Amr Khalid. Han salido muchísimos predicadores y predicadoras de mujeres artistas que finalmente que han encontrado el camino, entre comillas, de Dios, pero muy bien pagadas, y eso se olvida de decir, con muchísimo dinero del petrodólar. Entonces eso ha tenido muchísimos efectos sobre la situación de las mujeres. Y las corrientes islamistas al principio han tenido la benedicción de Occidente. No nos olvidemos que la primera guerra en Argelia de los años 90, todo el mundo se ha quedado ahí mirando tranquilamente que eso era entre ellos, entre los argelinos, sin saber qué consecuencias eso iba a tener sobre toda la planeta. También no nos olvidemos del modelo neoliberal, que cuando se junta con el patriarcado a las mujeres nos matan, con los recortes públicos sobre los derechos de las mujeres cuando se trata de los derechos de las mujeres. Entonces, este modelo neoliberal con el patriarcado tiene consecuencias muy graves sobre las situaciones de las mujeres. Y hemos visto ese modelo neoliberal de inversión en las fresas, cómo maltrata a las mujeres, de inversión en el textil. Os recuerdo que hace unos días unas cuantas mujeres han muerto en un taller supuestamente clandestino, ¿no? Pero que todo el mundo veía, que todo el mundo conocía. Entonces, ese modelo también neoliberal está teniendo consecuencias muy graves sobre nosotras. Vale. Creo que Sonia, que tienes algo que comentar, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y yo me centraría fundamentalmente en el eje de cambio de ley y cambio de mentalidad, y para eso tiene que estar arriba la gente que esté concienciada. Puede ser también hombres feministas o pueden ser mujeres, pero gente que esté concienciada con el cambio. Y yo creo que a partir de ahí creo que tiene que haber una división de poderes, porque efectivamente la religión creo que no tiene que estar en la sociedad, no podemos seguir con hadiths y con determinadas cosas, mezclando todo. Hablábamos antes de diferentes niveles, ¿no? Está el nivel de la ley, lo que es la ley que viene del colonialismo francés y que por lo tanto es muy parecida a la de Europa, pero luego está la ley de la calle, después está la ley de la religión, y lo que hay es un lío que no se sabe qué establecer en cada situación, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cosa. Creo que hay que hacer campañas de sensibilización, que para eso el gobierno evidentemente tiene que, como decía Nadia, contar con la sociedad civil y con estas asociaciones que llevan años trabajando. Y para mí, básico,
O sea, y es el pilar más importante, es el tema de la educación. O sea, lo que no se puede es que en Marruecos pueden decir que la educación es obligatoria, pero yo cada vez que voy a los poblados, cuando voy a los lugares más rurales, las niñas no están en el colegio. Las niñas se les saca del colegio, se les pone un pañuelo, se les pone a hacer una serie de actividades que yo alucino, porque a veces dicen, es que va a hacer las funciones, o sea, va a hacer las cosas de la casa, y no hay nada que hacer en la casa porque a veces no hay ni casa. Es decir, cuando estuve en el juicio de Jadilla, la chica violentada, tatuada, etcétera, etcétera, en ese pueblo que no hay ni hotel ni hay nada y hay muchos habitantes, estuve en muchas casas y me chocaba que decían, es que la niña está para ayudarnos, y era una casa de adobe donde no había nada que limpiar porque era tierra. Es decir, que ¿cómo vas a limpiar el polvo en un lugar que hay tierra o cómo vas a barrer? Esa chica no tenía nada que hacer. Entonces, si tú sacas a una niña cuando menstrua del colegio, porque lo que no quieres es que vaya con niños, porque lo que no quieres es que haya embarazos no deseados porque no le das una educación sexual, pues entonces lo que estás haciendo es convirtiendo a gente como si fueran animales, que no tienen posibilidades de... Y eso, yo creo que Claire tiene muchas mujeres de este tipo que le llegan a la asociación. Son mujeres que no tienen recursos, pero no recursos económicos, muchas veces no tienen recursos porque no les han educado y no tienen herramientas. Y entonces están asustadas, es decir, tienes muy pocas dificultades de defenderte en la vida y de tomar decisiones si no tienes las herramientas para tomarlas. Por supuesto está también el dinero, evidentemente. Pero claro, yo creo que es eso. O sea, es decir, un cambio desde arriba con unas campañas, con una política nacional de educación de verdad. O sea, porque si queremos que llegue la educación, llega, hay que poner autobuses, hay que llevar a muchos profesores que hay a la zona rural, pero tienen que y a mí no me sirve que me digan que sacan a los niños, porque es que sacan a las niñas de clase, porque es que no hay baños y entonces, como me dicen en algunos colegios y algunas familias, no, y entonces tienen que compartir el baño las niñas y los niños. Pues bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué te dan que compartir el baño? Lo que tienes es que darles una educación, es que no hay un tanto por ciento de analfabetismo tan grande en el país que a partir de ahí no puede cambiar una mentalidad. No sé, Claire, ¿cómo lo ves? Mujeres sin recursos, dice Sonia. Bueno, claramente estoy de acuerdo con Nadia y con Sonia, la voluntad política no existe. O sea, eso es verdad que actualmente hay propaganda de los programas que se están haciendo, hay mucha comunicación, pero en la realidad del acceso de las personas a los servicios, a los derechos, hay demasiados obstáculos. Entonces, cuando hablamos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, esos obstáculos son más grandes porque les falta educación, les falta recursos, como bien dice Sonia. La mayor parte de las mujeres que llegan a 100% mamá son ese perfil de mujeres. El aspecto económico es también presente, hace parte de las desigualdades, es decir, estamos en un país donde hay desigualdades económicas y de justicia en general. Entonces, las mujeres que llegan a 100% mamá son mujeres en situación de gran vulnerabilidad que sufren discriminaciones. Si no hay voluntad política real de dar visibilidad a estos colectivos, de dar libertades y derechos a las personas, pues las desigualdades seguirán. Encima, si hablamos del contexto mundial, claro, esto no facilita, evidentemente. Y ahora con la crisis COVID que estamos viviendo, no sé cómo vamos a superar, ¿no? esta nueva etapa donde la vulnerabilidad se ha visibilizado, por lo menos un poco más, pero no sé si económicamente, políticamente, los países van a ser capaces de responder a tantas necesidades. Sí. Quería aportar un detalle a lo que ha dicho Claire. En los dos últimos informes de Oxfam, el país del norte de África con más desigualdades es Marruecos. Así, bueno. Pone pelos de punta esto. Nesrine, no sé cómo lo ves en cuanto a esa evolución, ¿de dónde tiene que venir? ¿Qué hay que hacer para avanzar? Esa evolución tiene que venir de la mano de todos, no solamente de la voluntad política, sino también, como he dicho durante todo mi diálogo, la pedagogía y la formación es básica.
Y cuando hablo de pedagogía y formación no hablo solamente de las escuelas, sino también tener y romper esas barreras y esos tabús que a veces tienen los padres de hablar con sus hijos de las cosas tal y como son. Y a colación de lo que dice Sonia del tema de que se saca a las niñas cuando tienen su primera regla, me encantaría que las madres tuviesen una conciencia de explicarle a las menores pues el tema de cuándo son abusadas, porque muchas veces nos hemos encontrado, y yo me he encontrado con niñas que han sido víctimas de violaciones y ni siquiera son conscientes de lo que era, porque un tío las tocaba, un primo, un hermano, incluso un padre las tocaba en sus partes, en sus genitales o en sus partes íntimas y no sabían que eso era una violación. Y nos hemos encontrado con casos de mujeres incluso embarazadas con 15, con 13 y con 11 años porque no sabían que estaban siendo víctimas de una penetración o de una violación. Entonces, yo creo que es fundamental no solamente pedirle pues al gobierno o pedir a los altos. Yo me voy a lo más cercano, ¿no? Cuando me gusta decir y empezar por lo pequeñito y luego que se vaya haciendo grande la bola, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que romper con esas barreras nosotras mismas, las mujeres, las madres, las hermanas, las formadoras, tenemos que romper esas barreras, las comunicadoras, todos tenemos que dar información. Pues las personas que tienen la plataforma de estar en medios de comunicación, hacerlo a través de los medios de comunicación. Las personas que tenemos plataformas de hacerlo a través de un debate, hacerlo de un debate. Tenemos que aprovecharnos de la situación de los medios, de los más media, de las redes sociales que tenemos actualmente para que la gente utilice esta plataforma para la formación y la pedagogía de nuestros menores, de nuestras y nuestros menores. Porque no solamente es educar para que las niñas no sean violadas, sino para que los niños tampoco violen. Y esto también yo creo que es fundamental. Yo como madre, tanto de niña como de niño, no voy a enseñar solamente a mi hija a que se cruce de piernas para que no la violen. También voy a enseñar a mi hijo que no tiene que violar, ni tiene que atacar a una mujer, ni acosar a una mujer. Entonces, la formación desde el inicio, desde el primer estandarte que es tu familia y las escuelas, que son las primeras formaciones desde niño, creo que estamos obligadas a ello. Y Marruecos tiene, yo siempre he dicho que Marruecos tiene una cosa que es muy buena y a la vez es muy mala, y es la televisión marroquí. La gente puede vivir en una casa de adobe, pero va a tener una parabólica. Y va a ver Duzem, y va a ver Arashi Show, y va a ver la Rusan Harsef, y van a ver lo que en la televisión. Y en la televisión, ahí debería de utilizarse la formación. Ahí, en esa publicidad, igual que te dicen, ponte la mascarilla, no sé qué, no sé cuál, deberían de hacer un spot o anuncios breves sobre violación, sobre el derecho a las mujeres y sobre todo comunicación y la sexualidad. Es un tema que se tiene que hablar, porque si no se habla, nos vamos a encontrar con más y con más mujeres víctimas de violaciones que no saben lo que les está pasando. Sí, sí. Nada más por mi parte, Sí. un placer haber estado con vosotros. Sí, Nisril, está más claro que la denuncia es fundamental, tiene que haber una denuncia y hay que hablar más claro que el agua. Antes de finalizar ese acto, creo que hemos llegado a la recta final, que son las 8 menos cuarto. Voy a leer una intervención, uno se pregunta, Isabel 10. Hola, ¿puedo hacer una pregunta o comentario? Aquí donde vivo hay varias mujeres marroquíes y argelinas víctimas de violencia de género que le han dado protección y documentación. Coincide que yo le doy clases de castellano y realmente me cuesta mucho hacerlas avanzar. Tiene un nivel bajísimo de educación y lo único que hacen es dormir todo el día, salvo el momento de clase. Es horrible. No se puede realizar programas de inserción y conocimiento como los MENAs, están todo el día solos entre ellos. Incluso en clase es triste. No hacen nada todo el día vagando por las calles. ¿Qué coño hacen los departamentos de servicios y de educación? Bueno, lo que estamos aquí está bien. Desde aquí estamos trabajando para generar una conciencia crítica y despertar esa conciencia de estas mujeres. Yo creo que este evento es un trabajo en el que va en ese sentido y como ONG, pues ahí estamos con ese trabajo. Creo que hemos llegado a la recta final. Os doy las gracias porque ya sé que cuesta estar en estos eventos y la agenda siempre lo tienes apretada. Bueno, pues gracias y estaremos en contacto para la próxima y nos vemos en otra
en otro evento y un saludo a todas. Muchas gracias. Gracias a todas, un placer. Quiero vernos en presencial, ¿no? Algo en Tánger. Algo en Tánger. Bueno, el mes que viene estaré ahí, pues le haré una visita a todas. Muy bien. Muy bien. Bueno, agur. Agur. Ya puede salir. Slama. Amo. Nada. Un besito, chicas. Hasta la próxima. Un placer, chicas. Ánimo, Sonia. Encantada. Muchas gracias. Seguiré Ánimo a luchando. todas. Ya nos dices si necesitas algo. Muchas gracias. Igualmente, si necesitáis algo, aquí me tenéis en Madrid. No, Gracias. Nisrin, ya te llamaremos. Con mucho gusto. Un abrazo. Sad, bye Un bye. abrazo. Chao, No, chao, bye. Sat. Chao. Agur. Para.